El principal problema es que la gente piensa que fuera del gimnasio no puede conseguir los resultados que conseguirían dentro del gimnasio. Precisamente porque no encuentran la guía. Estamos adoctrinados de una forma en que necesitamos que la máquina nos diga lo que hacer o que el instructor nos prepare la rutina o la tabla de ejercicios. Si ahora mismo te presento un parque de calistenia, de barras, de anillas fuera, es como... Estoy seguro que muchísima gente que pasa por delante y tiene esa oferta gratis preferiría incluso pagar 50 euros de membresía mensuales para que alguien le diga o la máquina le diga qué hacer mientras está sentado. Creo que es falta de información. Precisamente por eso te decía antes, cuando discutíamos de que esta educación se debe ofrecer en edades tempranas en el colegio. Todos los colegios deberían tener de vuelta, porque ya lo teníamos, estos monstruos de hierro con los que jugábamos cuando éramos pequeños, esas pirámides, esas barras, esos castillos de hierro, donde hacían que nuestras capacidades florecieran de nuevo, donde nos aprendíamos a discernir entre lo que era ok y lo que era quizás pasarse porque te caías y era peligro. Entre el juego, entre la coordinación, entre despertar el movimiento y músculos, la capacidad de agarre, la capacidad de trepa, el equilibrio, todo eso se favorecía y se entrenaba de forma involuntaria en esas estructuras y ya han desaparecido. Ya no hay nada. Y perdón que te interrumpa, pero ahora que lo mencionas, yo un poco estoy volviendo, ¿no? a recordar esa época en el colegio donde había poca y nada de supervisión. Y que, o sea, yo lo veo y yo digo, nadie se moría. O sea, ¿sabes? Sí, yo tengo una anécdota porque es verdad que subiéndonos a un, nosotros le llamamos tobogán, no sé, se llama sí, igual. Yo empujé al compañero adelante, no lo empujé hacia el frente, lo empujé hacia un lado y claro, se fracturó el brazo. Pero te das cuenta que más allá de esos accidentes en los cuales pues, te puedes romper un diente, te puedes... yo no recuerdo que haya pasado nada grave en esos contextos de un montón de niños jugando en un parque sin ningún tipo de supervisión. No, pues había accidentes puntuales, pues claro. Los accidentes suceden, ¿no? Al final éramos niños, teníamos que explorar dónde estaba el límite y estoy seguro que después de que sucediera ese accidente desafortunado que tú acabas de mencionar, tu cerebro se programó para saber dónde estaba lo ok y dónde estaba lo que vale, si hago esto es que me he pasado y soy consciente del daño que puedo hacer. Y creo que ese proceso de aprendizaje lo pierdes si es un adulto el que te dice no hagas eso, no pongas aquí, no Entonces se pierde el autodescubrimiento, el saber dónde está el límite, el saber lo que es ok, y no solo contigo, sino con el resto del grupo que está contigo. Entonces esa supervisión que mencionabas, o la ausencia de supervisión, o la ausencia de control, si recuerdo yo también, eran 3 maestras para cientos de niños en el parque, y las marcas no se preocupaban por nosotros, estaban a su bola tomando su café o hablando sus cosas, y nosotros estábamos a la nuestra. Y ahora es como que hay una maestra como para cada 10. Incluso yo me echaba las manos a la cabeza porque le preguntaba a mi hijo ¿cuál es la dinámica que tenéis para salir al patio? Y me dice, pues un día a la semana nos toca pelota. Y yo, ¿cómo que un día a la semana nos toca? ¿Y el resto? Y el resto, pues nada, estamos haciendo cosas o apartados en un sitio. O sea, se van... Antes era la jungla, era literalmente la jungla y ahí aprendías a sobrevivir. Literal. Y creo que eso se ha perdido y es preocupante porque no sé en qué momento ha pasado esto, pero es que somos los mismos niños que sobrevivimos en la jungla los que estamos imponiendo este escenario de precaución. O sea, ¿en qué momento ha pasado eso? Porque también lo veo yo. O sea, cuando entreno con poblaciones más reducidas como niños, hubo una época en que estuve trabajando en una piscina con niños, no porque obtuviera ninguna remuneración importante, sino más que nada por pasión, por un autoexperimento. Y eran niños como de 5 a 10 años. Y era súper curioso porque pese a ser un grupo reducido, o sea, yo soy nadador casi profesional, es imposible que un niño se ahogue bajo mi supervisión, y menos en una piscina que está controlada, que era no era una piscina olímpica. Había padres que eran incapaces de salir de la clase y perder de vista a sus hijos mientras estaban en el agua, sabiendo que yo estaba con ellos bajo su... No, se cogían una silla y se sentaban toda la clase mirando la piscina.
Y lo que pasaba, David, era increíble porque la misma presencia de esos padres condicionaba el comportamiento de los hijos en la clase. Era bestial. Algunas veces esas madres... Yo tuve un argumento y tuve una discusión grande con una de esas madres y lo que le pedí, por favor, era que déjame... O sea, confía en mí, vete Cambió el niño. Era otro niño. O sea, el simple condicionamiento de la presencia de estar ahí era bestial. Claro, después te das cuenta de que bajo ese paraguas de sobreproteccionismo hay también muchos problemas detrás de esa persona, como problemas que con sus padres, como condicionantes, no les había permitido jugar y por eso infunden esos miedos a los niños. Esa madre tampoco sabía nadar y tenía miedo de que su hija no aprendiera a nadar. Pero es bestial como una generación que ha nacido o se ha desarrollado prácticamente en la jungla, en el exterior y en la vida salvaje, ha pasado a ser la que más proteccionismo infunde sobre los niños y la que menos permite que esos niños jueguen de forma libre. Es bestial. También estudié esto en la universidad, en la que una de las asignaturas que tuvimos fue el juego libre, ¿no? Y lo que veíamos es que es precisamente eso, que ya hay tantos condicionantes y hace tanto mal el que los padres estén presentes durante el espacio y tiempo de juego de los niños, no somos conscientes de ello. Y claro, lo que ha pasado es que las ciudades han sufrido más urbanización. Se ha expandido más el uso del coche. Las calles están mucho más pobladas y mucho más con tráfico que antes. Ya no son espacios donde se puede jugar libremente, con pelota, ya no hay tantos parques, ya no hay tantas zonas verdes. Y aquí existía el cambio más grande, el miedo que se infunde a través de las redes sociales. Para con secuestros, para con pederastía, para con cosas que pasan, accidentes en niños jugando, y eso llega de manera involuntaria y de manera inconsciente a nuestro cerebro y a nuestro subconsciente también. Y creemos que eso va a pasar cuando son casos muy, muy puntuales en otras zonas remotas del planeta o que pasan de forma, que casi ni pasan. Pero claro, esto se hace como una onda expansiva y creemos que todo va a pasar aquí y ahora y va a pasarle a mi hijo. Y todo ese miedo, al final, lo que hace es condicionar el potencial de ese pequeño. De nuevo, creo que el problema está en las ciudades, en las zonas urbanas, en el cemento, el concreto, la sombra y la falta de alejarnos un poco y buscar esos pueblos, esas zonas rurales, esa libertad de esos campos, esa falta de pantallas, esa falta de horarios de vete y vuelve cuando a la hora de cenar, o ya te pegaré un grito y vienes, o vete con los amigos y ahí déjame en paz. Creo que falta eso. Creo que es más peligroso darle un teléfono móvil a un niño que dejarlo en el parque jugando solo, ¿sabes? O sea, los peligros que hay a día de hoy en las redes sociales. Es curioso lo que tú mencionas porque yo es verdad que lo viví en Venezuela. No digo que no sea un país inseguro. Obviamente yo viví una de las ciudades más inseguras del mundo en su momento. Pero te generaba una sensación mayor de la que probablemente estabas viviendo en el día a día. Sobre todo el informarte por las redes sociales de todo lo que estaba ocurriendo. Teniendo en cuenta que además las redes sociales retroalimentan todo eso. Claro. Si tú estás constantemente viendo delitos y le das like, pues obviamente te va a mostrar cada vez más y más delitos. Exacto. Entonces te generas al final una sobreprotección con uno mismo o con tus hijos que no se basa realmente en lo que está sucediendo en el entorno. No es la realidad, exacto, no es la realidad, pero acaba siendo tu realidad porque es lo que más te expones o lo que más te llega desde fuera. Claro. O sea, al final tu atención, tus creencias y todo tu argumento se retroalimenta con lo que recibes. Joder, pues tiene que ser verdad, no solo lo pienso yo, mira lo que me llega, lo piensan todos, está así, es verdad. Y al final acaba siendo tu realidad. O sea, tu realidad acaba siendo aquello a lo que prestas atención. No hay otra. Y si te juntas con gente que presta atención a las mismas cosas que tú, lo que haces es confirmar tu realidad con la comunidad que tienes más cercana. Y al final los demás son los raros, nosotros tenemos la verdad absoluta y esto es lo que va a misa.
Y me pasaba este fin de semana porque estaba justamente con mi hermanita y ella no era capaz de dejar su bolso en una silla por miedo a que se lo robaran. Y yo le decía, coño, he estado en las capitales de Latinoamérica supuestamente más peligrosas, caminando con el móvil en mano, y obviamente hay un riesgo, yo lo sé, pero no es esa... Era lo que tú decías, si yo estoy constantemente leyendo información de que hay robos, de que hay muertes, de que hay hurtos, ¿en qué contexto? Entre bandas, en barrios peligrosos, pues yo no pertenezco ni a ninguna banda y no estoy en un barrio peligroso. Ujú. Tomo mis precauciones, tampoco soy ingenuo como para andar metido en un barrio con joyas o con un móvil en la mano. Ujú. Pero es brutal cómo lo que ves o el tipo de contenido que consumes te va cambiando no solamente la perspectiva, sino la realidad literalmente que puedes estar viviendo en un mismo contexto. Porque podemos estar viviendo los dos en Barcelona y uno aterrorizado porque lo pueden robar y yo que vengo de un país súper peligroso sintiéndome la persona más segura del mundo. Y es verdad, o sea, me pasó la primera vez que fui a Argentina, me llama una amiga argentina que vive en México y me dice, David, ni se te ocurra salir a la calle, toma taxi para todos lados y ni saques el móvil. Yo le decía, no me jodas, o sea, pues caminaba a todos lados en la noche con el móvil en la mano y nunca me pasó nada. Pero ahí es cuando te das cuenta de la perspectiva de cada uno y cómo eso condiciona tu realidad luego, ¿no? Es completamente cierto. De hecho, la mayoría, en Instagram o cualquier red social, no tengo otras, pero estoy seguro de que sucede igual. O sea, cuando ves carteristas, cuando ves pickpockets, cuando ves estas bandas, siempre están en Barcelona, en las Ramblas, o en Madrid, en Paseo del Sol, todo eso, y dices, enseguida que vas a esas, tu madre, cuidado con la cartera, cuidado con esas zonas, porque retroalimentas ese miedo o esa atención que tú le prestas a ciertas cosas. Hay que tener en cuenta esto, que, ostras, es que la realidad que nos construimos no es la realidad absoluta, no es la realidad objetiva, es la realidad que queremos creer.